Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RLC, donde vamos a ver la resonancia en paralelo. Bueno, pues antes de nada lo vamos a ver en condición para la resonancia ideal en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que estamos en un circuito realmente LC, donde no estamos teniendo en cuenta ningún resistor aquí en paralelo. Recordar que aunque no tengamos ningún resistor, ya sabemos que todo devanado tiene una resistencia interna, la resistencia del devanado. Bueno, pues esta vez no la vamos a tener en cuenta y vamos a suponer que estamos en un circuito ideal LC, donde no tenemos ningún tipo de resistencia. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando estamos en la frecuencia de resonancia? Bueno, pues cuando estamos en la frecuencia de resonancia ya sabemos que tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva son iguales. Ahora bien, ¿qué ocurre con la corriente? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos una corriente y aquí tenemos la otra corriente, pero son iguales en magnitud porque estos dos valores son iguales. Ahora bien, ya sabemos que están desfasadas, es decir, fasorialmente, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos una corriente en esta dirección y aquí tenemos la otra corriente en la otra dirección. Ahora bien, tenemos la misma magnitud porque ya hemos visto que ambas reactancias son iguales. Como tenemos la misma magnitud pero en direcciones opuestas porque están desfasados en 180 grados, recordad que aquí tenemos nuestro punto de referencia, que es el voltaje de la fuente de alimentación. Eso significa que la corriente total es igual a cero. No tenemos aquí ninguna corriente. Ahora, ¿cómo es posible que aquí tengamos corriente si aquí no tenemos ninguna corriente total? Bueno, pues eso lo vamos a terminar de entender ahora enseguida. Pero lo que quiero decir, y para que lo veáis gráficamente, bueno, pues como ambas reactancias son iguales, eso significa que la misma corriente tenemos pasando por las dos ramas, pero como ya sabemos que están desfasadas, bueno, pues aquí tenemos la que está pasando por una rama y aquí por la otra. Ambas magnitudes son iguales, pero como son opuestas, eso significa que la corriente total es igual a cero, o lo que es lo mismo, en ese punto la impedancia tiene que ser igual a infinito. Pero esto es idealmente para un circuito LC, porque ya sabemos que realmente siempre vamos a tener algo de resistencia porque los devanados siempre tienen la resistencia de devanado, es decir, en un circuito RLC. Pero si no lo tenemos en cuenta, esto es infinito, aquí no tenemos ninguna corriente y aquí ya sabemos que tenemos corriente, pero están desfasadas en 180 grados. Por eso ya sabemos que aquí es igual a cero, porque tenemos la misma magnitud, porque ambas reactancias son iguales. Ahora bien, si estamos en un circuito RLC, que es realmente lo que solemos tener, bueno, pues aquí algo vamos a tener de corriente, porque realmente la impedancia no va a ser igual a infinito, sino que va a ser un valor muy grande, el valor máximo que vamos a tener. ¿Y cómo obtenemos nosotros la frecuencia realmente? Bueno, pues empleando la misma ecuación que vimos cuando estábamos con los circuitos en serie. Obteníamos la frecuencia de resonancia con esta ecuación. Bueno, pues lo mismo para circuitos en paralelo. Ahora bien, cuando estamos con este tipo de circuitos idealmente LC, bueno, pues normalmente a estos circuitos se le conoce como circuito tanque cuando estamos en la frecuencia de resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente estamos en un circuito ideal LC. Bueno, pues vamos a suponer que aquí tenemos la señal y ya sabemos que aquí tenemos medio ciclo y aquí tenemos el otro ciclo. Esto es el voltaje. Bueno, pues cuando tenemos este ciclo ya sabemos que la corriente tiene esta dirección, esta de aquí. Ahora bien, para el otro ciclo, lo voy a poner aquí abajo, para el otro ciclo, como digo, bueno, pues ya sabemos que la corriente ahora toma la otra dirección, esta de aquí. Bueno, pues ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que cuando estamos con la frecuencia de resonancia, ya sabemos que aquí no tenemos corriente alguna, pero la corriente que tenemos aquí la tenemos atrapada. ¿Cómo es eso posible realmente si aquí no tenemos ninguna corriente? ¿Y cómo podemos tener aquí corriente? Bueno, pues porque antes de llegar a la frecuencia de resonancia vamos a tener aquí señales con diferentes frecuencias y esto ya sabemos que se va a ir cargando y descargando. Vamos a suponer que ya estamos en la frecuencia de resonancia y que el capacitor está cargado. Por mucho que aquí no tengamos corriente, ya sabemos que el capacitor va a generar esa corriente porque se va a ir descargando y luego se va a ir cargando en el otro ciclo. Ya sabemos que aquí almacena energía en un ciclo, en el campo eléctrico, y luego ya sabemos que la va perdiendo en el otro ciclo. Aquí cuando la pierde, la gana el campo magnético. Es quien va almacenando esa energía cuando esta la va perdiendo. Aquí ya sabemos que se almacena y se pierde en el campo eléctrico y aquí se almacena y se pierde en el campo magnético. Y esto ocurre cuando va cambiando de ciclo. Bueno, pues como digo, a este tipo de circuito se le conoce como circuito tanque.
Ahora bien, ¿cómo cambia realmente la impedancia con la frecuencia? Bueno, pues ya sabemos que cuando estamos con la frecuencia de resonancia, ya sabemos que la impedancia es máxima. Habíamos visto para los circuitos LC ideales que realmente es infinita, pero esto no puede ser así porque realmente siempre tenemos algo de resistencia, la resistencia del devanado. Eso significa que vamos a tener impedancia, pero la impedancia va a ser máxima en este punto. Ahora bien, cuando estamos casi en cero, cuando nos estamos aproximando con una frecuencia de cero, bueno, pues recordar las ecuaciones. Aquí tenemos esta ecuación de aquí y aquí tenemos la otra ecuación. Bueno, pues ya sabemos que cuando nos estamos aproximando a cero, al sustituir, esto es C y esto es L, al sustituir la frecuencia por cero, ya sabemos que aquí se aproxima a infinito y aquí ya sabemos que se aproxima a cero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que X sub L es menor que X sub C. Ahora bien, estamos en un circuito en paralelo. Recordar, aquí tenemos un inductor y aquí tenemos un capacitor. Bueno, pues ya sabemos que aquí este valor se aproxima a infinito, no vamos a tener aquí corriente alguna y la vamos a tener por esta rama. Bueno, pues ya vemos que domina realmente el inductor. Bueno, pues ya sabemos que según va aumentando la frecuencia, bueno, pues va aumentando esa impedancia y cuando llegamos a la frecuencia de resonancia ya sabemos que el valor es máximo. Si estuviésemos en un circuito ideal LC, ya sabemos que esto sería infinito, pero ya sabemos que realmente nunca va a ser infinito, pero sí va a ser el punto más alto, porque ya sabemos que X sub C es igual a X sub L, y aquí tenemos la misma cantidad de corriente en ambas ramas, pero ya sabemos que tienen direcciones opuestas. Ahora bien, según va aumentando la frecuencia, pero antes de nada, quiero decir que en este punto ya sabemos que X sub L va a ser mayor que X sub C siempre y cuando el factor de calidad sea mayor que 10. Y esto lo vamos a terminar de entender ahora enseguida. Ahora bien, según va aumentando la frecuencia, bueno, pues esta vez la impedancia va disminuyendo. Y aquí ya sabemos que X sub C es menor que X sub L. Domina la reactancia capacitiva porque ya vemos que es menor que la reactancia inductiva. Bueno, pues así es como cambia o como varía, mejor dicho, la impedancia según va cambiando la frecuencia. Ahora bien, ¿qué ocurre en este punto de aquí? ¿Qué ocurre con el ángulo de fase en este punto? Ya sabemos que siempre vamos a tener algo de resistencia de devanado, por eso no puede ser infinita. Bueno, pues ya sabemos que la corriente total, algo de corriente total que vamos a tener, ya vemos que va a ser igual al voltaje de la fuente de alimentación entre la impedancia, este punto de aquí. Pero ya sabemos que realmente es un circuito totalmente resistivo y ya sabemos que el ángulo de fase es igual a cero, porque no tenemos en cuenta ni la reactancia capacitiva ni la reactancia inductiva, porque ya sabemos que son iguales y el circuito ya sabemos que es un circuito totalmente resistivo. Ahora, ¿qué ocurre realmente cuando contamos con la resistencia de devanado? ¿Qué ocurre con la frecuencia de resonancia en paralelo? Bueno, pues aquí tenemos la ecuación que debemos de emplear. Recordar que esta parte es el factor de calidad, que ya sabemos que lo obtenemos de esta manera, ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la frecuencia de resonancia teniendo en cuenta la resistencia del devanado? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y para ello, bueno, pues partimos de esta ecuación, porque ya sabemos que X sub L es igual a X sub C. Y recordar que estamos metiendo este término porque es el factor de calidad de la bobina. Bueno, pues como tenemos que despejar para la frecuencia, este denominador lo pasamos aquí multiplicando. Ya sabemos que tenemos 2 por 2 es 4, pi por pi es pi al cuadrado, la frecuencia por frecuencia, frecuencia al cuadrado, y simplemente tenemos L por C y este término de aquí. Ahora bien, tenemos que pasar todo esto al otro lado porque ya sabemos que tenemos que despejar para la frecuencia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Esto pasa dividiendo y esto simplemente lo pasamos al otro lado, pero cambiando el numerador por el denominador. Aquí lo tenemos. Y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la raíz cuadrada en ambos lados. Para este primer término, bueno, pues ya sabemos que tendríamos esta parte de aquí, voy resumiendo porque esto ya lo deberíais de saber, es simplemente álgebra, que esto, bueno, pues ya sabemos que es igual a 1, esto es igual a 2 pi y la raíz cuadrada de L por C. Aquí lo tenemos y esta parte
la dejamos así. Ahora bien, ¿qué pasa si el factor de calidad, como os había dicho antes, es mayor o igual a 10? Bueno, pues para verlo simplemente tenemos que sustituir ese factor de calidad por el valor 10. Lo sustituimos, le damos solución y ya vemos que prácticamente se aproxima a 1. Es decir, que esto lo podemos aproximar a 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que para obtener la frecuencia de resonancia simplemente tenemos que emplear la misma ecuación que vimos cuando obteníamos la frecuencia de resonancia cuando estábamos con circuitos en serie, y lo mismo para circuitos en paralelo. Ahora bien, para ser más precisos tenemos esta otra ecuación que ahora vamos a ver cuando acabemos el vídeo de dónde viene, pero normalmente para la mayoría de los circuitos empleamos esta ecuación de aquí. Y para verlo, bueno, pues vamos a realizar un ejercicio y luego vamos a ver de dónde viene esa ecuación. Y mirar, tenemos que determinar la frecuencia precisa y el valor de calidad en condición de resonancia para el circuito siguiente. Bueno, pues para determinar la frecuencia precisa acabamos de ver que tenemos que emplear esta fórmula de aquí, donde tenemos 1 menos, aquí ya sabemos que tenemos la resistencia de devanado al cuadrado, aquí tenemos C entre L, y ya sabemos, bueno, pues que aquí simplemente tenemos 2pi LC, que ahora vamos a ver de dónde viene. Bueno, pues sustituyendo los valores, porque ya tenemos todos los valores, vamos a obtener la frecuencia precisa. Como digo, bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros ese factor de calidad? Bueno, pues ya sabemos que para obtener el factor de calidad, y lo he puesto aquí, simplemente es emplear esta ecuación. Este valor ya lo tenemos, nos falta la reactancia inductiva, y para ello, bueno, pues tenemos que emplear este valor de aquí y el valor de la frecuencia. ¿Cuál es el valor de la frecuencia? Bueno, pues lo acabamos de obtener. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución obtenemos el valor de la reactancia inductiva, y con ello, creando esta ecuación, obtenemos el factor de calidad. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues que ya vemos que es mayor que 10, y os había dicho que cuando el factor de calidad es mayor o igual a 10, podíamos emplear esta otra ecuación. Ya sabemos que tenemos 1 entre, aquí tenemos 2pi y la raíz cuadrada de esta multiplicación. Bueno, pues si empleáis esta ecuación con estos valores que veis aquí, vais a ver que prácticamente obtenemos la misma frecuencia. Bueno, pues para la mayoría de los circuitos podemos emplear esta ecuación, pero para ser más precisos podemos emplear esta otra. ¿De dónde viene esta ecuación? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y con ello ya vamos a acabar el vídeo. Como digo, ¿de dónde viene esta ecuación? Bueno, pues para ello ya sabemos lo siguiente. Nosotros ya sabemos que la admitancia es el inverso de la impedancia. ¿Cómo obtenemos nosotros la impedancia capacitiva? Bueno, pues ya sabemos que tenemos este valor. ¿Y cómo obtenemos nosotros la impedancia de inductor? Ya sabemos que tenemos este otro valor. Simplemente tenemos que sumar la resistencia del devanado más la reactancia inductiva. Bueno, pues ya vemos que la admitancia total es esto que veis aquí. A partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que podemos eliminar realmente los números imaginarios del denominador. ¿Cómo lo hacemos para el primero? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente rápidamente. Ya sabemos que tenemos menos jx sub c, multiplicamos por j tanto el numerador como el denominador, y que tenemos, por un lado tenemos j, y aquí ya sabemos que tenemos menos j por jx sub c, o lo que es lo mismo, j entre, voy a poner en minúscula, j menos j al cuadrado x sub c. J al cuadrado ya sabemos que es menos 1, bueno, pues tenemos menos 1 por menos 1 es igual a 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y esta otra parte, bueno, pues tenemos que multiplicar tanto el numerador como el denominador por este factor de aquí. Aquí lo tenemos. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta parte. Y como digo, ¿cómo podemos continuar? Bueno, pues podemos sacar los números imaginarios, como hacemos en esta parte, y también lo podemos hacer en esta otra parte de aquí. ¿Cómo lo hacemos en la parte de la derecha? Bueno, pues fijaros en una cosa. Aquí tenemos, por un lado, RW entre, esto ya sabemos que es igual a esto de aquí, menos JX sub L, que es igual a R al cuadrado, más X sub L al cuadrado. Si lo cambiamos de orden, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Menos J, ya sabemos que nos tenemos que llevar el negativo para que sea igual, X sub L entre R del devanado más
al cuadrado más x sub L al cuadrado más, y aquí tenemos RW entre R al cuadrado más x sub L al cuadrado. Bueno, pues esta parte de aquí simplemente ya sabemos que podemos retirar o factorizar menos j. Bueno, pues tenemos esta parte de aquí. Ahora bien, ¿por qué lo factorizamos? Bueno, pues porque estas dos partes las podemos unir, es decir, ya vemos lo siguiente, ya sabemos que esta j multiplica a este término y este menos j multiplica a este otro término. Y aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos j multiplicando a este término menos a este otro término de aquí. Y en un circuito estas dos partes son equivalentes, es decir, aquí tenemos una igualdad. Matemáticamente no es una igualdad, pero en el comportamiento o en el efecto de un circuito ambas son iguales. Tenemos este número imaginario, recordar. Bueno, pues como son iguales, ya vemos que esto lo podemos igualar. Y si lo igualamos, el denominador lo pasamos aquí multiplicando, este denominador lo pasamos aquí multiplicando. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda esta última parte que podéis ver aquí arriba. Simplemente teníamos aquí esto de aquí y x sub c lo teníamos aquí dividiendo. Bueno, pues simplemente lo hemos pasado aquí multiplicando y esta otra parte también. Ahora bien, ¿cómo continuamos? Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Ya sabemos que x sub l es igual a 2 por pi por f por l y todo esto al cuadrado, y lo mismo con estos dos valores. Como se están multiplicando, este ya sabemos que está dividiendo porque x sub c ya sabemos que es igual a 1 entre 2 pi y esta parte, bueno, pues es igual a x sub L. Como digo, ¿cómo continuamos? Porque tenemos que despejar para la frecuencia. ¿Cómo lo hacemos realmente? Bueno, pues antes de nada, bueno, pues ya sabemos que esto está multiplicando, es decir, se multiplica a sí mismo. Bueno, pues ya vemos que tenemos esta parte y esta parte ya sabemos que se cancela. Bueno, pues llegamos a esta parte de aquí. Y como digo, tenemos que llegar a la frecuencia. Bueno, pues pasamos este término restando al otro lado, aquí lo tenemos, y luego todo esto pasa dividiendo aquí. Aquí lo tenemos. Ahora bien, para eliminar este denominador, bueno, pues ya sabemos que multiplicamos por c tanto el numerador como el denominador. Esto se cancela en esta parte, aquí queda multiplicando a este término y esto también queda multiplicando al denominador. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, podemos hacer el inverso, es decir, como tenemos aquí L al cuadrado, bueno, pues factorizamos L, sacamos una y ya sabemos que queda multiplicando a esto de aquí para que luego dé L al cuadrado. Y esto es equivalente a esto, lo mismo que hemos visto en esta parte. Es exactamente lo mismo. Bueno, pues ya vemos que matemáticamente llegamos a esta parte de aquí y luego obteniendo la raíz cuadrada, bueno, pues llegamos a ese valor de frecuencia precisa, a esta ecuación que habíamos visto al principio. Pero como digo, para la mayoría de los circuitos, no os preocupéis que con emplear esta de aquí, ya sabemos que esta frecuencia de resonancia se aproxima a 1 entre 2 pi por la raíz cuadrada de L por C. Pero si queréis ser más precisos, emplear esta de aquí. Es más difícil de aprender, pero recordad que simplemente os tenéis que aprender este término. Pero como digo, con esta ecuación nos vale. También es bastante complicado llegar a esta ecuación, por eso no es tan fácil de aprender, pero como digo, recordar esta y con esta os vale. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver un análisis de los circuitos RLC en serie paralelo. Hasta la siguiente.